Gustavo. Todo. Bueno, buenas tardes, bienvenidos formalmente a todos los integrantes de Soft Landing en esta reunión quincenal de la Comisión de Capacitación y Actualización Profesional, como decimos, bajo esta forma de webinar, para actualizarnos y capacitarnos en temas que nos interesan y que hacen a nuestra expertise. Hoy tenemos la reunión número 24 del 22 de octubre del 2025. Como siempre nos acompañan nuestros sponsors, todos por todos conocidos, pero vale la pena nombrarlos. En la categoría Platinum lo tenemos a Mariano Maltese, a Elvio Centurión desde Paraguay, a Alejandro Penagos desde Perú y al Grupo El Flash de Pablo Guiber desde Argentina. Y en la categoría Silver, a Roberto Carlos Reyes desde España, a Jesús García desde Colombia, a Meili Baez desde Estados Unidos, Pablo Petis de Portugal, y luego tenemos a la Cámara de Comercio Industrial de Tigre, de Argentina, provincia de Buenos Aires, a Quintex Express con Gustavo Esquivel desde Argentina y a Facundo Osorio desde Estados Unidos con Tough Leaves, ¿no? Acompañándonos a lo largo de este año en las reuniones de vinculación y de capacitación. Si te parece el video, seguimos de largo. Sí, señor. Y Y rápidamente mencionamos que, digamos, somos 250 consultores independientes bajo el paraguas institucional de Softland World, entre asociados y aliados, aquellos que en algún momento han formado parte y forman parte de la comunidad. Llevamos más de 240 reuniones de vinculación, más de 180 webinars, cursos y talleres de capacitación. Estamos en 25 países y creciendo, digamos, en 3 continentes: América, Europa y China, Asia, perdón, y Asia, y cubriendo más de 16 rubros de servicios también en crecimiento. Hemos celebrado más de 40 acuerdos con instituciones empresariales y hemos generado oportunidades de negocios por más de 250 millones. Entonces, fíjense, acá tenemos en la placa la expansión territorial que está teniendo Soft Landing World, ¿cierto? Con una gran cobertura en América, eh, cubriendo importante parte del territorio europeo y con la incorporación a partir de este año de Asia, fundamentalmente con presencia en China. Los servicios que cubrimos, dijimos son más de 16, fíjense, tenemos desde lo más variado, que tiene que ver con profesionales que se encargan de constituir una empresa, hacer la apertura de la misma, reclutar sus talentos, hacer la selección de personal, hacer coaching, con todo lo que tiene que ver con la planificación tributaria, impositiva, planificación legal, jurídica, todos los procesos de gestoría, todo lo que tiene que ver con los procesos de consultorías en idioma y traductorado público, con servicios de representación comercial, con real estate, por supuesto sistemas tecnológicos, sistemas IT, sistemas de gestión de sistemas de información y de informáticos, todo lo que tiene que ver con marketing, con investigación, estudio de mercados, con todo lo que tiene que ver fundamentalmente con comercio internacional, despachante de aduana, logística internacional, seguros, ¿no? Y muchísimos más como pueden ser el sector del compliance, que lo que tiene que ver con fusiones y adquisiciones, tratando de abarcar lo más variopinto de los servicios para que una empresa pueda desembarcar suavemente en distintos mercados o bien internacionalizarse de la mano de Soft Landing World. Y bueno, llegamos al tema convocante de nuestro webinar, para lo cual vamos a tener como orador a Guillermo Rivas Plata Sierra, desde España. Él es consultor internacional, miembro de ACOSEX, y el tema que nos va a hablar hoy, los nuevos procedimientos de importación en la Unión Europea, aduana digital y sostenibilidad. Creo que va a ser tremenda la información que Guillermo nos va a brindar. Bienvenido, Guillermo, un gusto que estés entre nosotros. Gustavo, un placer desde luego y bueno, pues gracias a todos por dedicarme y regalarme vuestro tiempo dentro de este tiempo de vinculación que tenéis, que no a todos nos sobra, ¿verdad?
Pero bueno, seguramente que si no de forma directa, de forma indirecta, seguro que tenéis algunos clientes a los que estáis asesorando o estáis conduciendo en el proceso de acceso a la Unión Europea y que, bueno, pues es bueno en estos momentos conocer qué es lo que está ocurriendo, sobre todo qué es lo que va a pasar en exceso a partir del 1 de enero del 2026 para no encontrarnos con desagradables sorpresas que por norma general van a ser las llamadas de vuestros clientes a vosotros para preguntaros que por qué no le habéis facilitado esta información, que por qué no le habéis hecho llegar este tipo de contenidos y por qué no les habéis preparado, lógicamente, más allá de que su cliente le haya dicho o le haya informado desde los hábitos habituales con los que trabajamos en el mundo del comercio internacional, qué supuestamente y de qué forma supuestamente deberíamos de trabajar. Voy a intentar, voy a compartir, a ver si creo que sí, puedo, perfecto, excelente, pues entonces vamos a ello. Comparto con vosotros, creo que se ven las transparencias, ¿verdad? Que he preparado, ¿cierto? Perfecto. Se ven sin problemas, de Sí, lujo, sí, se ve excelente. bárbaro. Fenomenal, pues de lujo. Vamos allá. Bueno, pues vamos allá. Vamos a hacer un pequeño, vamos a ponernos simplemente en un primer escenario. ¿Qué es lo que está pasando en la Unión Europea? ¿Por qué en la mayoría de los países, cuando hablas con una oficina comercial extranjera situada en España, lo hacía la semana pasada con la oficina de Australia, con su agregado comercial, con consultores que tienen clientes que vienen para España, con transitarios, forwarders, que traen mercancías de terceros y se están encontrando, parece mentira, con sorpresas? Bueno, ¿qué es lo que está pasando en la Unión Europea? Que el mensaje es, este continente, estos países es muy complicado, lo están poniendo muy difícil y por lo tanto a lo mejor hay que plantearse que aunque es un escenario muy interesante, dado el número de consumidores, dado el número de compradores, el número de importadores, estructuras logísticas perfectamente desarrolladas, e-commerce perfectamente desarrollado, logística de última milla espectacularmente desarrollada. O sea, ¿cómo es posible que en un mercado tan grande, pues a lo mejor me tenga que plantear que no es mi momento? No debo de intentar entrar en estos instantes dentro de la Unión Europea, sino me voy a esperar un poquito, voy a ver si me entero un poquito más de la situación y me voy a reorganizar hacia otros mercados. Bueno, pues un poco el marco del qué está pasando lo tenéis en esta primera transparencia con estos títulos y con estas imágenes. Lo primero que tenemos que saber es que la Unión Europea ha decidido desde el año 2023 implementar nuevas medidas para que los productos que se fabriquen, que se produzcan, que se comercialicen, que incluso se destruyan, se hagan en Europa, se hagan en España, vengan de un tercer país, se vayan a exportar, sean absolutamente seguros para cualquier consumidor. Y cuando hablamos de consumidor, no hablamos de un consumidor de la Unión Europea, de Grecia, de Letonia o de España. Se habla de forma general de un consumidor. Es decir, que yo si quiero exportar de la Unión Europea, me voy a ver obligado a tener que implementar una serie de medidas en mis sistemas desde la compra de la materia prima para hacer la trazabilidad del producto completa y correcta hasta el desarrollo del producto para que cuando luego lo pueda exportar a un tercer país, más allá de las regulaciones de tercer país, el producto pueda decir que es absolutamente seguro. Ese es el primero de los criterios. ¿Y eso qué implica? Pues implica que se están modificando legislaciones a una marcha y a una velocidad increíble. La Unión Europea tiene una excepcional capacidad para, cuando quiere reunirse, trabajar, crear reglamentos, aprobar reglamentos, publicarlos, trasladarlos de forma definitiva a los Estados miembros para que como tal lo implementen como tal en sus normas comerciales o para que los puedan adaptar en un periodo de tiempo que lo mismo es de 3 meses, 6 meses o un año máximo, pero que lo tienen que tener implementado en su legislación. Así que lo primero que nos encontramos es que tenemos la normativa RSGP, que cualquier operador tercero que quiera traer mercancía a la Unión Europea debería de tener un consultor en su país o su administración a la que le preguntara
oye, ¿qué dice la normativa RSGP europea en relación a mi producto? ¿Cuáles son los reglamentos que, además de la normativa RGSP, debo de aplicar a mi bien de equipo, a mi bien electrónico, a mi bien alimentario, al que corresponda, para ver si realmente lo que yo tengo está validado y está aprobado para poderse integrar en la Unión Europea? ¿Por qué? Porque es probable que en el país donde se está elaborando ese producto cumpla el producto con la legislación del mismo y le permita tener materiales, componentes, formatos, dimensiones, ingredientes en porcentajes, en cantidades y demás validadas, pero que la Unión Europea, por ejemplo, puede ser que en algunos de ellos no los reconozca, ni en límite, ni en cantidad, ni en aleación, ni en porcentaje, ni en integración de un ingrediente en un producto final. Por tanto, esto es fundamental. Y esto además va vinculado a que la ley de seguridad de producto condiciona a que se establece por principio en la Unión Europea un periodo de garantía de 2 años sobre las mercancías, con la excepción de España, que es de hasta 3 años. ¿Qué significa esto? Que cualquier producto que yo voy a importar a la Unión Europea, el fabricante, el productor o el comercializador que lo esté mandando desde un tercer país, tiene que saber que tiene que tener disponibilidad de ese producto que ha mandado al menos durante los 2 siguientes años, desde el momento en que se supera la aduana de importación, no desde el momento en que salió de fábrica, sino desde el momento en que se supera el procedimiento aduanero de importación, tiene que cumplir 2 años para, si hay una devolución o hay una cuestión de devolución de mercancía por ejecución de garantía, como tal, se ejecute y se ejerza. Repito, con la observación de que España son 3 años de garantía. Más allá de la garantía, la normativa de seguridad de productos establece que cualquier producto que ha entrado en la Unión Europea una vez superada la garantía básica de esos 2 años, el fabricante debe de mantener piezas para poder recomponer, rehabilitar, reparar ese producto durante los 10 años siguientes. Es decir, no puede descatalogar ese producto bajo ninguno de los criterios o bajo penalización grave, como podría llegar a ser la prohibición de volver a exportar mercancías a la Unión Europea, entrar su mercancía por cualquiera de los 27 Estados miembros. Por lo tanto, ya tenemos ahí una primera normativa que además condiciona a cómo hay que etiquetarlos, cómo hay que marcarlos, si vienen con químicos, cuáles son las certificaciones, si vienen como electrónicos, con qué otros tipos de certificaciones, normativas que suenan raras, la normativa REACH para químicos, la normativa RoHS-RAE para baterías o productos electrónicos o eléctricos, en fin, las que pueden haber en materias de ecología u otras que hay. Otra de las cuestiones que está pasando es que en la Unión Europea se está aplicando, sobre todo para productos alimentarios, el principio que se denomina de la granja a la mesa. ¿Qué significa eso? Se va a priorizar lo que se produce en ganadería, pesca y en vegetales, ah, que tenemos en la Unión Europea frente a lo que viene de fuera. Se prioriza. Y además se prioriza aquello que no se fabrica de forma masiva, y además se puede comercializar lo más próximo al punto de consumo. ah, Esto ya es, digamos que organizar mucho la logística, ¿no? Pero intentando estar lo más próximo o siendo lo más eficiente logísticamente para que nunca se pueda producir un desajuste, ¿no? O un desabastecimiento de mercancía. ¿Qué nos ocurre con las mercancías de importación? Pues nos ocurre lo mismo, que nos aplican el mismo principio de la granja a la mesa europea. Nos dicen, tú en tu país tienes que producir no de forma masiva, tienes que garantizar la logística, es decir, tienes que garantizar que el producto puede llegar sin ningún problema de forma rutinaria y continua a la Unión Europea, sea en una unidad, sean en múltiples unidades, me da igual en la forma en la que venga, y además tu producto tienes que garantizar que la estructura de comercialización y distribución que vas a utilizar en la Unión Europea es lo suficientemente eficiente para que lo que tú transmitas en tus mensajes y pueda convencer a un consumidor diciendo que en tal sitio vas a tener el producto, cuando vayas a ese sitio va a estar el producto. Por tanto, te tienes que incluir
también en la política de comercialización, distribución, comunicación del importador, del distribuidor, del retailer, de la tienda, del supermercado, de la gran superficie europea, para que tengamos continuamente seguridad de que el producto va a llegar, sobre todo en la parte del alimentario. Más allá de la etiquetación que de que tiene que ser producción sostenible, de que tienes una política aplicada de control de residuos espectacular, de que es absolutamente sostenible y cumples por lo menos tres ODS de la Agenda 2030, entre ellos el de la granja a la mesa, para poder entrar. Otra de las características, el Green Deal de la Unión Europea, el famoso Pacto Verde Europeo. El Pacto Verde Europeo lo que hace es hablar de sostenibilidad. La sostenibilidad es, hay que aplicar políticas de control de residuos, hay que aplicar normativas donde hay que evitar la emisión de CO2 y de nitrógeno a la atmósfera, hay que evitar los productos contaminantes como por ejemplo son los plásticos, hay que evitar las producciones masivas, macroproductivas de cualquier tipo de producto, los que fabriquen plásticos, los que fabriquen maquinarias, todo vinculado a unas leyes de residuos espectacularmente complejas, porque además no son iguales en cada Estado miembro, sino que cada Estado miembro puede aplicar su propia normativa y cómo desarrolla, con la locura de que luego puede darse que dentro de un país como es por ejemplo España, cada comunidad autónoma, lo que sería un estado, no una región, puede legislar su propia política de residuos sobre la general, es decir, complementa la general de la Unión Europea, con lo cual pues es complicado. Más allá de la etiquetación o más allá de cómo tienes que marcar, en estos momentos hay productos que para poder entrar y cumplir con la legislación de residuos tienes que poner dentro del embalaje o bien con un código de arras, o bien con un código QR, o bien con una documentación escrita, un texto, un documento que se puede descargar, se puede leer de forma inmediata, donde tú le estás explicando al propio europeo que se presupone que sabe de esto, pues qué tiene que hacer cuando el producto termine. Es decir, cuando haya terminado su vida útil, se haya estropeado, lo vayas a tirar, pues cómo lo tienes que hacer según en qué estado miembro, siendo el producto que tienes. Con lo cual, pues es un poquito complejo. También que nos estamos encontrando que coincide con que hay un cambio aduanero. Hay un cambio aduanero importantísimo. En el año 2013 decidimos cambiar la política aduanera de la Unión Europea para hacer procesos de exportación, importación y tránsito. Entramos en funcionamiento con ese procedimiento en el año 2016. En el año 2019, mes de junio, se hizo formal en la Unión Europea. En el año 2020, la Unión Europea se da cuenta que debido al COVID se potencia el e-commerce y que la Unión Europea empieza a ser un coladero por compras de e-commerce de productos que no están ajustados al marco regulatorio europeo y que las aduanas no están preparadas digitalmente, no solamente para la importación de e-commerce, sino de un montón de productos, y que las aduanas la única forma de controlar esto es digitalizándola. ¿Qué hace? Hace una propuesta para que en el 2023 los procedimientos de exportación queden totalmente digitalizados. Nos olvidamos de los documentos papel y documentos digitalizados. Solamente son archivos de datos los que transferimos entre administración, empresa y operadores terceros. Solamente jugamos ya con datos, con archivos XML. En el año 2024 implementamos la normativa de tránsito interna cuando traemos una mercancía que me sale más barata mandarla por Rotterdam, en Holanda, pero luego quiero traerla hasta Barcelona en lugar de llevarla por Barcelona. Y entonces desde la aduana de Rotterdam tengo que hacer una comunicación a la aduana de Barcelona, los famosos tránsitos. Y desde el 14 de octubre de este año 2025, pues, perdón, el año 24 se implementa para el e-commerce en la importación un sistema digitalizado totalmente para las grandes plataformas B2B, B2C, que se conoce como sistema H7. Y el 14 de octubre, es decir, hace unos días, se implementa para el resto de mercancías el sistema digital de importaciones H1, que viene precedido de la aplicación de los últimos años de un sistema por el que el transportista internacional, cuando tiene una carga que tiene que venir con destino a la Unión Europea, tiene que preanticipar una comunicación, se llama NS, en la cual tiene que aportar una serie nueva de datos, entre ellas el desglose de la estructura del producto, correctamente clasificado, al menos en los 6 dígitos del sistema armonizado,
para que el sistema digital de la Unión Europea le responda de forma automática al transportista y le diga si el producto puede venir o no puede venir a la Unión Europea. ¿De acuerdo? No está siendo del todo efectivo, por lo tanto hay mercancías que están siendo cargadas y que durante el viaje pues se puede encontrar el transportista con la sorpresa de que la mercancía no podría venir y por lo tanto se puede encontrar con la denegación de descarga o en el caso de que se le autorice la descarga queda automáticamente bloqueada y rechazada la mercancía, es decir, no puedes comunicarla directamente a aduana, con lo cual es un follón importante, más allá de que todo el procedimiento digital de exportación, tránsito e importación se ha unido dentro de algo que llamamos ventanilla única aduanera, en la cual lo que hacemos es que todas las administraciones que tienen que conceder autorizaciones, licencias, permisos, todas las que tienen que intervenir en el recinto aduanero para hacer preinspecciones ya no las tienen que hacer necesariamente con la mercancía físicamente situada en el recinto, sino las van a comprobar con la antelación de el que se han subido por parte de los importadores una serie de documentos a unas sedes electrónicas nuevas que se están creando, desde las cuales las administraciones pueden entrar, pueden comprobar la información y entonces confirmar en los recintos a sus unidades si pueden seguir o no pueden seguir, para que pueda pasar por la aduana, que también es digital en el procedimiento de importación. Por tanto, un proceso en el que hoy ya no se puede discutir nada porque contra con quien hablas es contra un software con inteligencia artificial generativa, continuamente lee documentos, continuamente interpreta toda la información y directamente si la IA dice que entra la mercancía y si la IA dice que se rechaza, puede haber una causa que puede ser subsanada o puedes encontrarte con que la mercancía directamente te dan días para que retires la mercancía, la destruyas o salga de la Unión Europea, del territorio de la Unión Europea. Por lo tanto, una transformación digital muy potente que además está llevando a que el importador europeo está siendo hipercontrolado a través de lo que en España llamamos el CIF, el identificador fiscal de la compañía, ¿no? Bueno, pues está absolutamente controlado en un montón de procesos y de operaciones que relaciona y que entre por donde entre, salga por donde salga aduaneramente a la Unión Europea, si tiene algún tipo de infracción o algún tipo de incidencia, automáticamente pues se genera de forma automática una comunicación. Quiere decir, por lo tanto, que nos estamos encontrando con, en resumen, el contexto de la Unión Europea en el que tenemos, por un lado, las políticas del Pacto Verde trasladadas a medio ambiente, sostenibilidad, que se están implementando continuamente y cada vez con más elementos de control, siempre a través de sedes digitales que condicionan al importador. Y por otro lado, el procedimiento aduanero de importación, que en estos momentos, al estar digitalizado con software generativa, con un software de IA generativa, pues ya me da igual si el documento viene en chino, viene en japonés, viene en coreano o viene en el idioma que venga, porque ya tiene la capacidad de poder leer el documento, de relacionarlo con el resto de los documentos que vienen y vincularlo a si toda la información que luego se traslada en la declaración es la conforme o no es conforme y por lo tanto se genera un rechazo. Por lo tanto, ¿qué implica esto? Que todos los que estamos en terceros países fuera de la Unión Europea, asistiendo o ayudando en estos momentos a traer mercancías a la Unión Europea, tenemos que hacer un sobreesfuerzo para podernos poner en amplio conocimiento de estas medidas, de estos reglamentos que se están aplicando y dependiendo de donde nuestro cliente nos dice que quiere llegar a la Unión Europea, tener un conocimiento especial de la legislación de seguridad de consumo y de legislación de sostenibilidad que aplica ese Estado miembro por el hecho de esos matices que os he ido comentando, de que pueden haber pequeños elementos de diferenciación que por lo tanto no son comunes y que por lo tanto pues pueden condicionar en el sentido de que no es lo mismo comercializar en Bélgica que comercializar en Italia. A partir de aquí, todo lo que os acabo de contar, os lo he puesto, lo he querido colocar en transparencias para que, entendiendo que os las van a hacer llegar, pues las podáis utilizar, podáis tenerlas como base si queréis para, a partir de aquí, bueno, pues intentar construir lo que sería, pues, vuestra propia gestión de exportación a la Unión Europea o vuestra ayuda. Desarrollamos, por lo tanto, un poquito. Marco aduanero. Importante en nuestras cabezas. La Unión Europea todo lo tiene digitalizado a través de la ventanilla única. Es decir, tenemos que empezar a pensar que
desde nuestras empresas exportadoras de nuestros países, cuando manden papeles a la Unión Europea, por ejemplo, la factura comercial, el packing list, la ficha de seguridad de producto, la analítica de producto, la manden un archivo XML, que se olvide de hacer un PDF digitalizado y mucho menos un JPG o un TIFF, o sea, que nos olvidemos de ello y mucho menos papel. O sea, empecemos a transformar el software del exportador, del fabricante que quiere traer la mercancía a la Unión Europea, en un software que permita realizar y convertir en archivo XML, porque todo va a llegar a una unidad central preanticipada por el transportista, donde esa unidad central aduanera va a hacer una revisión de qué es lo que le pasa a la mercancía y va a determinar si puede continuar o no puede continuar. Segundo, la Unión Europea lo que va a hacer es priorizar en exceso y dar ventaja en exceso a aquellos exportadores de terceros países que sean operadores económicos autorizados. Es decir, haya reconocimiento mutuo. 30 segundos, perdonad. 30 segundos. Lidia, te llamo yo, estoy en clase, discúlpame. Am, decía, haya reconocimiento mutuo o no lo haya. ¿Qué es un reconocimiento? Haya un reconocimiento mutuo o no haya. Voy a quitar el sonido y ya nos evitamos de follón. Darme un segundito que lo quito aquí, perdón. Vale. Decía, ¿qué significa reconocimiento mutuo? Que puede ser que la Unión Europea y un país del mundo hayan firmado este reconocimiento, por lo cual, si el exportador en su país es OEA y el importador europeo es OEA, ¿qué va a pasar con esa mercancía? Que no va a parar en las aduanas. Aunque tuviera inspección, no para. Se convierte en una entidad de confianza. Y si caso de parar en las aduanas, no va a entrar en lo que se llaman circuitos rojos, o sea, no va a ser inspeccionada físicamente. Sí, sí, No, creo que no hay. ¿no? Seguimos, ¿no? ¿Ok? Seguimos, No, no, seguimos. sí, adelante, adelante, sí, Ok, adelante. ok, vale. No, Entonces, quiero decir que el despacho centralizado solamente puede ser utilizado por importadores europeos que sean OEAs. Con lo cual, cualquier proveedor, cualquier exportador de cualquier parte del mundo, hoy por hoy, si quiere tener todavía una mayor certeza de que su mercancía va a llegar a la Unión Europea y quiere tener una muy buena imagen con respecto al consumidor europeo, se le llame consumidor a la administración, a mí como persona, a mi empresa, a Carrefour o a quien corresponda, debería venir con la etiqueta de que es operador económico autorizado y buscar a un OEA dentro de la Unión Europea, que son los únicos que pueden despachar por ese sistema que agiliza, facilita, reduce costes de una forma drástica. Tres, hay un Mega Data Hub, es decir, el Data Hub va a recoger los datos del importador, pero de todos los exportadores del mundo, sus CIF, sus identificadores fiscales, como lo de los transportistas que han movido esa mercancía, como de los agentes de aduana o representantes, como les llamamos en la Unión Europea, crean constancia, se puede relacionar, por lo tanto, la información para hacer un seguimiento contra el fraude, la falsificación, los datos incorrectos, etcétera. Es decir, hay un data hub que lo que está haciendo, básicamente, fijaros, es crear una mega nube en la cual de momento ya hay 22 procesos que los importadores europeos los desconocen, pero cada vez que entra una mercancía por una aduana europea, se pida un trámite, se gestione un trámite o se haga una forma de entrada a la Unión Europea determinada que esté en este cuadro, automáticamente salta el dato, sube a la nube lo relaciona con el CIF o EORI de la compañía, que es como lo llamamos en Europa, y a partir de ahí le está haciendo una trazabilidad continua sin necesidad de informar al importador, eso sí, definiéndole y diciéndole que cuidado, tiene que cumplir con la normativa aduanera europea, porque si no cumple, las penalizaciones que se van a aplicar son extremadamente serias frente al CAU que habíamos aplicado en el 2019, que por cierto hemos derogado el año 24 y hemos ratificado la derogación del mismo en el mes de abril de este 25, y que estamos esperando que a más tardar antes del 30 de diciembre de este año se determine cómo es el nuevo código aduanero de la Unión Europea y cómo se va a implementar del 26 en adelante y cómo vamos a tener que proceder para todos los procesos. Por lo tanto, exportadores y nosotros importadores europeos estamos hipercontrolados digitalmente en la Unión Europea.
Todo esto porque, como os he dicho, el transportista a través del sistema ICS2 tiene que preanticipar datos en una NS. Tenéis la transparencia, con calma se puede leer los datos del expedidor, del destinatario, la información de la mercancía. Fijaros que dice descripción detallada del producto, definiendo para qué está hecho y para qué sirve. Muchas veces ni la factura comercial ni el packing list define para qué está hecho y cuál es su utilidad, su uso o su fin. Bueno, pues como no facilitemos estos datos al transportista y el transportista no lo mande, automáticamente se genera ya directamente un rechazo. Todas las mercancías que vayan a entrar en la Unión Europea y vayan a entrar aduaneramente para un negocio de e-commerce. Imaginémonos que queremos ser proveedores de un Amazon, de un Temu, de un AliExpress, de un Alibaba, de un Correos, de cualquiera de las plataformas que tenemos en estos momentos más grandes digitales B2C y B2B en la Unión Europea. Toda la mercancía que vaya a B2B, B2C entra por un sistema digital que se llama H7. ¿De acuerdo? Sobre todo el que está más orientado al B2C, que son las compras de bajo valor o compras personales. ¿Qué significa esto? Cualquier importador europeo que compre un producto a través de un portal web del carrito de ventas que tenga la empresa que está situada en Paraguay y la traiga con un courier, ese courier, ese mensajero aéreo, tiene que preanticipar con ICS2 todos los datos, luego, por lo tanto, el productor de Paraguay, como mínimo, ya tendría que saber que esta información es la que mínimamente le tiene que trasladar a ese operador courier, y luego ese operador courier tiene que tramitar, si le permiten, tramitar el procedimiento aduanero a través de un sistema digital que simplemente se llama H7 y que genera pues un control especial de ese tipo de mercancías, donde a mí, Guillermo, que lo he comprado, con mi DNI, con mi identificador fiscal, también voy a costar y se me va a hacer un seguimiento de cuántas compras de importación en régimen personal voy a realizar trimestralmente. No vaya a ser que de forma personal esté haciendo de forma encubierta compra minorista para mi negocio. ¿De acuerdo? Y por tanto también se pueda penalizar. Las mercancías, como os estoy diciendo, a partir del 14 de octubre han entrado en un proceso de despacho digitalizado. Todo está estructurado en datos, todo funciona de forma electrónica, todo se hace a través de predeclaraciones y declaraciones que van a anticipar o pueden comunicar a la aduana, a esa software con esa IA, si estoy cumpliendo o no estoy cumpliendo. Técnicamente, tenemos que hacernos a la idea de que no hablamos con personas, sino estamos tratando contra un software. ¿Qué nos vamos a encontrar en este proceso? De momento estamos hablando del operador económico autorizado. Importante, pero en el 2030, si no lo adelantamos, ya se está hablando de posiblemente 1 de enero del 28, las grandes plataformas de e-commerce, por tanto, exportadores del mundo, que vais a vender a un Temu, a un AliExpress, a un Shein, a Amazon, a quien corresponda, precaución porque esas empresas que os van a comprar tienen que certificaros que son en Europa, como figura, son Trust and Check. Es decir, han dado un paso más sobre la figura del OEA, donde otorgan una mayor trazabilidad y transparencia de carácter digital en cuanto a los datos de todo tipo con la administración fiscal y la administración aduanera del Estado miembro donde esté radicada la compañía, para que todas las compraventas que vayan a entrar en B2B o B2C puedan estar perfectamente reguladas a través de operadores de confianza. ¿Qué significa esto? Que habrá que estar muy atento de cuántos de los operadores que dicen en Europa que pueden comercializar productos de terceros B2B o B2C, para el 2031 de enero os confirman que son Trust and Check. Si no son Trust and Check, lo más probable es que vuestra mercancía, con todo el esfuerzo que implica prepararnos y llegar a la Unión Europea, no pueda entrar en la Unión Europea. Marco de sostenibilidad. Muy rápido. Estamos verdaderamente obsesionados en la Unión Europea. Hemos dicho, se ha decidido en la Unión Europea que tenemos que ser el país, el entorno uno, el continente uno del mundo, que vamos a cambiar el clima del planeta y lo vamos a transformar. Y además nos lo hemos creído. Y como nos lo hemos creído, hemos firmado el Pacto Verde para cumplir con metas climáticas y sobre todo hemos empezado con factores tan importantes como es el control de la energía,
evitar la fuga de nitrógeno, evitar la fuga del carbono, que pueden venir derivadas no solamente de productos, sino del transportista que habéis contratado en vuestros países y que viene hasta Europa. Bueno, pues dependiendo del transportista con el que se va a mover la mercancía y va a venir a Europa y del transportista del vehículo que va a llegar a Europa, ese vehículo va a tener una tasa, va a tener una carga económica más. ¿Qué significa esto? Que la elección del operador logístico va a ser vital desde los países que quieren exportar en la Unión Europea, buscando aquellas compañías que en estos momentos están cumpliendo con el marco del Pacto Verde si no quieren encarecer el producto más frente a la multiplicidad de competencias que tenemos en estos momentos en la Unión Europea. Como os estoy poniendo, años críticos el 25 y el 26. De forma especial, la normativa que afecta a la emisión de CO2, que es lo que denominamos en la Unión Europea el CBAM, es una obsesión importante. ¿En qué traducimos esta obsesión? Todos aquellos productos que vayan a venir a la Unión Europea, como son cemento, electricidad, fertilizantes, hierro, acero, aluminio e hidrógeno, todos los exportadores del mundo van a tener que certificar a través de un documento de verificación del organismo que certifique en su país el control de emisión de CO2 a atmósfera, tendrán que aportar el documento de cómo están contribuyendo en más o menos a contaminar el planeta. Si no viene la mercancía para estos productos con ese certificado, que a su vez el importador también lo tiene que hacer, la mercancía no podrá entrar en la Unión Europea. No es que esté penalizada o grabada, es que no podrá entrar en la Unión Europea. Y esto lo acabamos de aprobar el día 10 de este mes de octubre para aplicarlo desde el 1 de enero del 2026. Por lo tanto, bueno, pues otra sorpresa, otra medida donde ahora ya se va a grabar en la importación, por fin, después de un año y medio de recoger datos, se va a grabar económicamente la entrada de mercancías, por lo tanto esos productos van a ser más caros a la hora de ser importados. ¿Qué nos vamos a encontrar por parte de los proveedores, productores, comercializadores europeas, pero que también nos van a afectar a los terceros, quienes quieren exportar hacia la Unión Europea? Bueno, pues que dentro del enfoque de sostenibilidad que se está marcando y que tenemos una mega obsesión con la trazabilidad del producto, no va a poder llegar ningún producto de ninguna parte del mundo que no pueda certificar en un documento que se le llama de diligencia de vida en sostenibilidad, que certifique de alguna forma que en ningún proceso de la elaboración de ese producto, en la parte del mundo donde él compre materias primas o haga lo tal, ha trabajado o contribuye o no ha denunciado trabajo forzoso infantil, no está contaminando de forma severa, es decir, está en una fábrica de un país que está catalogado como contaminación severa, incluyendo, por lo tanto, los incumplimientos de los objetivos climáticos. Esto es una obsesión, ¿de acuerdo? Por tanto, importante, los exportadores de terceros países van a tener que aportar la diligencia debida de sostenibilidad, certificando que sus productos no incumplen con ninguno de estos dos elementos que os estoy mostrando en estos momentos. También de la misma forma, y esto ya vamos rozando cada vez más el rizo, es que además ha entrado en funcionamiento hace exactamente un mes, después de un año de aplazamiento, el reglamento sobre productos libres de deforestación, la EUDR o el ENVET. ¿Qué determina esto? Que para muchos exportadores del mundo van a tener que demostrar de dónde compran la materia prima, dónde fabrican el producto. Es decir, tienen que geolocalizar dónde están haciendo todos esos procesos hasta el momento de configurar ese producto que dicen que ya puede ser exportado, adjuntando con la diligencia debida, que además demuestre que el producto con sus componentes, con sus ingredientes, etcétera,
no causaron deforestación. ¿De acuerdo? No han causado deforestación. Es verdad que hay una fecha que es la 31 de diciembre del 2020. Pues a partir de ahí tendremos que tener. ¿Quién es el organismo? Pues no sé, se me ocurre. En México, en Perú, en Colombia, en Paraguay, en Argentina. ¿Qué organismo tengo que pueda emitirme el documento de diligencia de vida que además me pueda certificar para productos como son aceite de palma, soja, café, cacao, carne de vacuna, madera, caucho y sus derivados? Y estamos ampliando muchísimos productos a la espera de lo que se venga a producir a partir del 1 de diciembre de este año, que certifique la trazabilidad y que efectivamente desde donde se están integrando o desde donde se están produciendo estos tipos de artículos o se están generando estos elementos cárnicos, animales, que se trasladan pues en una pieza, en un filete, se trasladan en una pierna, se trasladan en un medio canal, se trasladan en lo que corresponde o en un embutido, pues no vienen de zonas mega o macro explotadas. Esto afecta a vegetales, a animales y a pescados. Creo que con esto que os acabo de contar, eh, eh, tal vez he podido dejar un pequeño escenario dispuesto y abierto, que da tiempo para poder hablar, pero para que se puedan exponer vuestras preguntas, vuestras curiosidades, y si no, os amplío con más detalles. Excelente, Guillermo. Excelente. Antes de la ronda de preguntas, un aplauso para Guillermo por su Muchas exposición. gracias a vosotros. Bueno, creo que nos ha, nos ha dejado muy preocupados, pero también, digamos, nos está marcando el camino a seguir, ¿no? Nos está Ujú, marcando hacia hacia dónde va el mundo, en este caso, hacia dónde va la Unión Europea, que está siendo punta de lanza en todo esto, ¿cierto? Como vos decías, que quiere ser el continente climáticamente neutro y que está trabajando muy en serio con todas estas cuestiones, ¿no? ujú. Así es, ¿no? Así que, así Así que, que bueno, dispuesto a vuestras curiosidades, de verdad, vuestras preguntas, vuestras inquietudes, eh, por favor, para poderos orientar más o para poderos sí, ayudar más, indiscutiblemente, en este proceso que va a ser complejo, complejo. que va a ser complicado. Recientemente, ayer hablaba con un cliente, mientras os vais preparando la pregunta o qué le preguntamos a Guillermo, por poneros un ejemplo, ayer hablaba con una de las compañías más importantes de Chile en la producción de bebidas alcohólicas y cócteles, posiblemente la más grande chilena, ¿no? Y ya por fin habían tomado la decisión de desembarcar en Europa, ¿no? Ya les habían motivado, les habían dicho, habían prospectado el mercado, se han gastado un montón de dinero viniendo a eventos en Europa, a ferias importantes en Europa, pues para ver el recorrido, lógicamente, comercial que podía tener el producto. Y a mí me han contratado para evaluar el producto. Es decir, bueno, pues lo hemos hecho, pero nos han hablado de ti, entonces, antes de mandar una muestra, te contratamos a ti, Guillermo, y échale un vistazo, por favor, a la estructura de los productos, que bueno, esto se consume en toda Latinoamérica, se vende perfectamente en China, en Estados Unidos, en Japón, no tenemos ningún problema de exportación y tal. Me han pasado tres productos, dos no pueden mandarlos a la Unión Europea porque contemplan tres ingredientes que son ilegales Mm, en la configuración tremendo. del producto. Sí. Es decir, con lo cual te obliga a reformular tu producto. Si reformulas el producto, lo mismo ya has cambiado la configuración del artículo, ¿no? Mm, Entonces dices, wow, ¿tan impactante es? Sí, tan impactante es la Unión Europea. Pero insisto, tenemos una Unión Europea que más que miedo hay que entenderla como el momento de la oportunidad para poder estar en Europa. La empresa que realmente se conciencia de que tiene que someter su producto más lo que vende y promociona o publicita de su figura de empresa en su país, sobre todo en este marco de sostenibilidad medio ambiente, y haga esos deberes de forma inmediata, en estos momentos va a ser de los pocos que va a poder integrar su producto en la Unión Europea. Entonces, pensemos en la oportunidad que se puede estar dando en estos momentos de vacíos de aprovisionamiento de mercancía y de potenciales compradores que no nos han estado haciendo caso hasta este momento y que ahora con los problemas que hay, si tú le certificas que efectivamente cumples con estos marchamos,
Oye, lo mismo resulta que sí te van a comprar a ti. Claro, Entonces, claro. pensemos como un momento de oportunidad. Bien, bien. Ok. A ver, ¿alguien, ¿De verdad que alguna nadie va a pregunta? preguntar, No, Gustavo? Gustavo, no, pregúntame tú, que tú sabes sí, mucho de comercio exterior. Algo tú. bueno, bueno, por eso no, lo que retomo lo último que dijiste, ¿no? Digamos, en el sentido de uno de los productos involucrados en la carne, ¿no? Y la carne Sí, argentina sí, sí. ya, digamos, ha hecho los deberes, como vos planteaste, y Correcto. tiene el sistema de trazabilidad implementado ya listo para salir a la cancha. Y porque ellos lo han visto como, no, es decir, no como una amenaza, sino como decía, una oportunidad, pero también el desafío de seguir exportando en la Unión Europea. Para poder seguir, no perder el mercado, no perder clientes, tenemos que adaptarnos a esto, ¿no? Entonces ya tienen implementado el sistema de trazabilidad. Y también me parece que un poco más preocupante para Brasil y para Paraguay, que están un poco más rezagados que Argentina en todo lo que tiene que ver con respecto al reglamento de deforestación, ¿no? Sí, sí. Entonces, digamos que también es una oportunidad para los exportadores argentinos, como vos bien lo planteabas, ¿no? Entonces, ojalá podamos llegar a transmitirle a nuestras empresas, a nuestros clientes, que esto es venderlo como una oportunidad, ¿no? Tal cual. Sí, bueno, Efectivamente, ¿no? sí, Efectivamente. sí. José, adelante. Sí, bueno, lo que a mí me preocupa de todo esto es un tema también de costos, ¿no? Sí. O sea, en tu conocimiento, criterio, lo mismo, si alguien, tú tal vez, Gustavo, también podrías responder la pregunta desde este lado del continente, ¿en cuánto en porcentaje podría encarecer, digamos, estos en los productos? Tener una idea de cumplir con todos estos requerimientos y exigencias, no sé, en un 10%, en un 5%, 20%. Ujú. Obviamente va a depender del producto, pero en términos generales va a ser un impacto creo que fuerte en el precio, ¿no es cierto? O sea, en el costo, en Bien, todo. José, yo casi te voy a contestar a la inversa, que es, hazme los números tú. Hazme los números tú, ¿vale? Entonces, vamos a empezar a plantearnos lo siguiente, ¿bien? Tú imagínate que tienes una empresa en Bolivia que quiere exportar el producto a la Unión Europea y que a lo mejor tiene contenidos en plástico, ¿bien? Para que no se le grave económicamente con 45 céntimos por kilo de un plástico no reciclable. Esa empresa boliviana tiene que haberse certificado con una norma UNE, que no sé lo que le cobrarán en Bolivia por implantar esa norma UNE. ¿De acuerdo? Pero ya de momento tiene ese coste. Ahora, ese coste tiene que entender que es un coste que va a implementar para luego poder llegar a 27 países. Mm, ¿De acuerdo? Porque una vez que lo tienes implementado, tú esa barrera de acceso a la Unión Europea ya te vale tanto para Grecia como para Austria, como para España, como para Polonia. Por tanto, planteémoslo así. Vamos a imaginarnos que en Bolivia tu cliente desarrolla productos eléctricos y electrónicos. Entonces, para poder acceder a la Unión Europea, tiene que estar certificado con la normativa RoHS. Y si además lleva batería, con la normativa RAE. Pues planteémonos cuánto cobra un certificador en Bolivia por implementar la normativa RoHS-RAE. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el porcentaje? Como bien dices, va a depender del producto. mm. ¿Cuál es el porcentaje, José, que va a haber si yo de Bolivia me quiero traer palmito de forma de pues uno de los ingenios que Sí, tenéis sí, allí en sí. Bolivia o azúcar, ¿no? Mismo de los que tenéis allí en Bolivia, pues me quiero traer palmito, el famoso corazón de palmito, y me quiero traer azúcar, ¿vale? Azúcar de caña a la Unión Europea. Claro, aquí estamos hablando de la normativa de deforestación. Pero no solamente de la deforestación, estamos hablando también de las medidas de sostenibilidad. Es decir, ese ingenio azucarero, lo primero que tiene que hacer es decirme cuántos ODS puede certificar que cumple. Cuánto cuesta el verificador y certificador que dice que esos ODS que están marcados está cumpliendo. Sobre todo con uno muy importante que es el de la granja a la mesa, ¿de acuerdo? Por ser producto agroalimentario. Como no cumpla con ese criterio, que se olvide, ni palmito ni azúcar. El coste no es un coste, como siempre lo hemos estudiado José, habitualmente en comercio exterior, donde los costes siempre los hemos repercutido en base a el coste del transporte, el coste Claro. del seguro, el coste financiero, el coste bancario
Y luego hemos hablado de lo que parecían que iban a ser los costes mortales, que eran los aduaneros, ¿no? Que si el arancel, que si el impuesto fiscal, que si las medidas de política comercial, como puede ser un dumping, una salvaguardia, una antisubvención, o un arancel complementario, un arancel paralelo, un arancel por contingentación. ¿De acuerdo? Es decir, olvidémonos de eso. ¿Por qué? Porque en estos momentos esos costes son estructurales en todo el mundo. No son específicos de la Unión Europea. Son estructurales. ¿Dónde puedo tener una ventaja? O sea, frente a la desventaja que es cuántos elementos voy a tener que certificar Exacto. para poder llegar, ese es el coste nuevo que hay, que realmente no es un coste. En marketing siempre se ha hablado en política de producto como el coste de adaptación de un producto. Lo que ocurre que ahora es, no solamente es de marketing, sino es de gestión y dirección y estrategia de empresa, porque es, tienes que adaptar tu producto y tu servicio, pero lo primero que tienes que hacer es adaptar tu empresa. Y adaptar tu empresa es certificar tu empresa y certificar los mensajes y lo que hace tu empresa en tu país. Entonces, ¿cuál es el coste que tienes para poder hacer eso y llegar a la Unión Europea? Mm, Entonces, retiremos los estructurales y quedémonos con estos nuevos. Pero pensemos que estos nuevos los divides entre 27 países de la Unión Europea. ¿Ok? mm. Entonces, no te puedo decir si es un 2, es un 3 o es un 5. Pero son los que tú vas a tener que integrar si tú quieres llegar a la Unión Europea en estos momentos. ¿Ok, José? Sí, y si me permites así breve, claro, y esto va a tener que ver también con la cantidad del producto. O sea, Ujú, como que no termina siendo tan costoso si vas a exportar una buena cantidad de producto. Y a veces hay algunas limitaciones en Latinoamérica respecto de determinados productos de la cantidad realmente, de la capacidad de producción de cierto ujú, producto, digamos que de alguna manera uno pueda sopesar algún tipo ujú. de costo. O sea que, no, de acuerdo con todo lo que dices. Estoy totalmente Interesante. de acuerdo contigo, José, en ese sentido, pero también es verdad que este mundo ha cambiado radicalmente, ¿no? Entonces, voy a decir una cosa que es muy triste, ¿no? Me da igual que seas emprendedor, microempresario, micropyme, pyme, me da igual, ¿no? Es decir, tú tienes ahora mismo un escenario en la Unión Europea excelente. Es un mercado de oportunidad espectacular para que puedas tener. Y es una oportunidad que va a tener muy poco recorrido de tiempo para los proveedores internacionales. En el mundo se han instaurado las figuras de los comercializadores. Claro, Nos acordaremos de haber leído en el mundo clásico del comercio exterior que hace 20 años se hablaba de que el déficit del potencial productivo y por lo tanto de competitividad que podíamos tener por el tamaño de empresas en determinados países tenía que vincularse o hacer un pool de empresas o hacer esa palabra mágica que se llamó los consorcios de exportación. Los pool de empresas han fracasado en todo el mundo y los consorcios de exportación han fracasado triplemente en todo el mundo. ¿Qué es lo que está teniendo éxito en estos momentos y qué es lo que un importador europeo prácticamente de cualquier sector? Yo trabajo en Europa, mis clientes en España, te puedo hablar desde empresas de automoción, del sector de automoción, te puedo hablar del sector químico, te puedo hablar del sector plástico, te puedo hablar del sector mineral, te puedo hablar del sector agroalimentario, bebidas, textil, quiero decir, es muy plural por lo que hacemos en Acocex, ¿no? ¿Qué es lo que está funcionando? Lo que está funcionando es la creación de comercializadoras internacionales. Es decir, si yo en Bolivia, vamos a entender que, pues por ejemplo, vamos a hablar de Santa Cruz, ¿no? Tal vez porque es lo que más desarrollado empresarialmente o por lo menos más motivado está a la hora de poder desarrollarse empresarialmente, ¿no? Imaginemos que tenemos 4 o 5 productores. Entre ellos son competidores. Pero si alguien les explica y les dice, si vosotros me fabricáis en lo que yo os voy a pedir, ¿me dejáis comercializar vuestro producto con mi marca en la Unión Europea? Es muy sencilla la frase. sí, Vale, hacemos contratos, ese comercializador llega a un acuerdo, el proceso de producción lo habremos suprimido, pero ¿qué importancia viene no en el factor de que hemos unido 3 o 4, no porque se hayan unido ellos, sino porque hay un comercializador que se va a provisionar de varios que nunca se unirían
para poder hacer un proceso de exportación. Con lo cual, ¿para qué me voy a pelear? No tiene sentido. Voy a poner mi dinero comprando las producciones que tengo garantizadas de compra dentro del mercado europeo en estos momentos. Eso sí, a quien les voy a comprar, y yo como comercializadora, tengo que tener esos sellos y ese mensaje de sostenibilidad que es importante para la Unión Europea. Entonces, José, es que voy a comprar parte de la producción del café a un grupo indígena de uno de los pueblecitos que son muy poquitos y que al final me van a sacar, yo qué sé, 20, 50 toneladas de café, que es espectacular, lo que tú quieras, pero son 50 toneladas. Vale, créame un mensaje para la Unión Europea. Colectivo mujer, colectivo indígena, colectivo micro, colectivo trabajando en sostenible. Juégame con... O sea, olvídate de la palabra comercio justo, ¿vale? Olvídate, por favor, de ese término ya, ¿vale? Entonces, juega con estos otros términos, vincúlalos al producto, tradúcelo a la comercializadora sí puede llegar a la Unión Europea. Excelente. Cambiemos el formato. Muchas gracias. Adelante, Perfecto. Soledad. Hola, bueno, muy interesante lo que nos cuenta, especialmente para algunos de los clientes nuestros que ya hacen exportaciones a la Unión Europea. Qué bueno. Sin embargo, acá en Chile existe desde hace unos años, pero tuvo un proceso de entrada en vigencia, que es la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor. Correcto. Entonces, no sé si conoces la ley en Chile Sí. a propósito de esto de estos clientes. ¿Es parecida a estas normas o le falta? Eso es más Le o menos. falta, le falta. Contra la RGD no es completa la RGD. Es verdad que tenéis un paso muy grande en toda Latinoamérica, sois los que más avanzados vais en lo que es legislación de seguridad consumidor y producto, pero no está totalmente ajustada al marco europeo. Sin embargo, sí es válida. Quiero decir, hacer la transición desde vuestro marco legislativo al marco europeo no es complejo. Perfecto. No, no, le digo porque ya muchas de las empresas que producen, obviamente, han tenido que ir adaptando su producción a Claro. esta ley, ¿no? Entonces, obviamente, el introducir como se hablaba, se introducen costos, se introducen unas nuevas técnicas y estrategias del negocio. Mm. Entonces, hay que ver qué es lo que se está haciendo al respecto, ¿no? Correcto, lo que ocurre es que la ley de seguridad de producto chilena no está dentro del mismo marco de certificaciones y normalizaciones que está exigiendo la Unión Europea. Entonces, volvería a lo que le he comentado a José, ¿no? Es decir, ¿cuánto me Mm, va a costar al final certificarme en Chile con estas compañías externas para que me pongan el marchamo europeo que me claro, están pidiendo, ¿no? Pero más allá de eso, am, digamos que en lo que yo conozco Chile, eh, sobre todo, donde tiene un mayor desajuste con la Unión Europea es en el sector agroalimentario y de vida. ¿De sí, acuerdo? Es el rubro más desajustado porque la legislación chilena permite muchas cuestiones. Es más, en la clasificación de productos alimentarios, Chile cataloga los OMG, cataloga el producto natural, pero también cataloga al producto orgánico. Nosotros en la Unión Europea no concebimos, no tenemos catalogación de producto natural. Entonces, esa empresa que no tiene producto natural tendría que venirme con una certificación no OMG, con lo cual es un costo, o tendría que dar el salto al claro, ecológico para entrar a decir, son más procesos de certificación y luego son procesos de que hay ingredientes que en Chile, pues la legislación chilena te permite determinados porcentajes o graduaciones que la Unión Europea restringe o reduce, ¿no? O perfecto. elementos chilenos que la Unión Europea, sobre todo en vegetales, prohíbe. Estupendo. Muchas gracias. Súper, súper, Soledad. Y en este caso, pues será un placer porque en breve ProChile presenta en nada, si todo va bien, en 3, 4 semanas, presentamos un webinar de la nueva guía de cómo acceder a la Unión Europea generada para ProChile. Desde aquí de Europa y de cómo poder llegar con alimentos y bebidas a la Unión Europea, con lo cual es una guía de lo tengo, no lo tengo, lo tengo, no lo tengo, con lo cual va a Sí, ser un check-in eso es excelente. importante, hacer el checklist. Pues el Sí, checklist Perfecto, se os va a presentar en 3 semanas. perfecto. perfecto. Bueno, Muchas no gracias. quiero, no quiero interrumpir, que nos quedan pocos minutos, pero Sí, para sí. dejarte el espacio para que anuncies lo del
el 6 de noviembre, el Súper. evento en España, pero una cortita mía, ¿no? Una cortita que no sé si es pregunta, pero hablando con colegas tuyos de España y de otros Mm, lugares de Europa, con respecto a la figura del operador económico autorizado. sí. Para la sensación que me quedó a mí como que podría haber sido mejor, que no fue muy exitoso y que hoy por hoy con toda la revolución industrial 4.0 y las tecnologías como inteligencia artificial, blockchain, big data, digamos, pierde sentido, ¿cierto? Digamos, ese tema del operador económico autorizado. Y acá es como un rescate que hace la Unión Europea, ¿cierto? Jerarquizarlo y darle prioridad. Me parece que es como decir, bueno, para algo sirve, ¿no? Puede ser, es como una Mm, reflexión lo que estoy mm. compartiendo contigo, ¿no? Te contesto desde lo que venimos trabajando del operador económico autorizado aquí en España con la Dirección General de Aduanas. Para que nos hagamos a la idea, el Código Aduanero de la Unión, de momento lo que ya nos dice es que reconoce la figura del operador económico autorizado para hacer los despachos centralizados. Con lo cual, cualquier persona que en Europa cuente que el OEA pudo ser, tenía que haber sido o tal, está viviendo en hace 20 años o en hace 10. O sea, no se está enterando de la película con todo mi cariño, no se está enterando de la película en estos momentos porque el nuevo CAU, el que entra en funcionamiento ahora, reconoce expresamente y provoca expresamente a que las pymes se conviertan en OEA. Dos, muy Perfecto. rápido. ¿No ha funcionado? No, no es que no haya funcionado, es que las administraciones europeas no han querido aplicar el marco SAFE de la Organización Mundial de Ujú, Aduanas porque estábamos en otra historia. Entonces, al no aplicar el marco SAFE, lo que hemos hecho ha sido que aquellas empresas que sean multinacionales o grandes empresas que podían saturar las aduanas como los grandes transitarios, son a los que les hemos puesto funcionario público para poderles hacer el seguimiento del OEA. No hay que olvidarse que cuando una empresa se convierte en OEA tiene que haber un funcionario que le ujú, hace sus veces, con lo cual un funcionario como mucho te puede atender 10 empresas. Es decir, me falta funcionarios y por lo tanto no ha habido funcionarios para poder aplicarlo en las pymes. Y tercera cuestión, nadie se había molestado en crear el sistema de operador económico autorizado digitalizado. Es claro, decir, para poderme hacer como pyme OEA, tendría que contratar al consultor para que viniera a mi empresa, me cobrara las horas, hiciéramos el formulario, en fin, un follón con respecto a las preguntas. Solamente hay una empresa en toda la Unión Europea que ha creado todo el sistema del OEA en software digitalizado y que en estos momentos está cerrando acuerdos, por ejemplo, en España, con diferentes entidades organizacionales y estructurales para promover precisamente el que es muy rápido y es muy sencillo, siguiendo ese software, que la administración te pueda certificar en OEA. ¿Qué significa lo que acabo de decir? Y termino. Se espera que España sea uno de los primeros países hasta mediados del 2026 que más pymes OEAs esté generando precisamente gracias a este software. Este software se está qué bueno. empezando a duplicar en el resto de la Unión Europea y si estamos hablando del despacho centralizado, hagamos números y volvamos otra vez a los números. Si yo no voy a entrar en despachos rojos, menos coste, y no va a parar mi mercancía en las aduanas, pensemos la cantidad de costes que te estás ahorrando, simplemente de gestión aduanera. Exacto. Entonces, Así que, creo que están va, hablando desde una visión muy antigua o muy pro transitario o claro, representante aduanero que no les gusta nada está la claro. figura del OEA porque les quita negocio. Bien, vamos a la OEA 4.0. Pero vamos, Vamos. total, ¿eh? Gustavo, total, Vamos. ¿eh? Quien no sea OEA tiene un Sí, problema muy gordo en la Unión Europea, ¿eh? sí, Como sí, exportador-importador, a partir del 1 de sí. 26 tiene un problema muy, muy serio. Muchas gracias, Guillermo, por Listo, todo. Y pues te dejamos minuto unos, y unos minuto, minutitos. minuto de tiempo que tenemos para Sí, comentar lo del tema de Madrid, ¿no? Agradecidos a todos. Santiago, ¿compartes? ¿Cierto? Bien, el día 6 de noviembre, celebrando y haciendo coincidir con el quinto aniversario de Soft Landing World en la ciudad de Madrid, España, celebramos una jornada que le llamamos Encuentro Internacional de Soft Landing, en el que en dos partes del día totalmente diferenciadas, una primera parte más institucional, una segunda parte más para los miembros de Soft Landing World, vamos a poder, bueno, pues charlar, vamos a poder escuchar a interlocutores de primer nivel que gestionan proyectos de internacionalización, pero también generan proyectos de redes, de networking o redes
vinculativas profesionales para ver hasta dónde podemos alcanzar esta acción. De esta forma, os invito a que todos los que formáis parte de las redes of Landing World, y no soy nadie invitando, soy una persona más en España, de las que afortunadamente me han permitido formar parte de esta red estupenda, os invitaría a que, sobre todo en el tramo de tarde, que es en el que vais a poder estar online por diferencia horaria, la mayoría de miembros de Soft Landing para poder hacer interlocución con sus homólogos o homónimos españoles y poder disertar sobre otros aspectos que hoy no nos ha dado tiempo a charlar, pues podáis entrar en el evento y podáis ver ese mercado de oportunidades, ¿no? Que el mercado europeo vía España, pues en estos momentos nos puede estar brindando y nos puede estar ofreciendo. Así que el día 6 de 9:30 a 6 horas de la tarde española, tenemos este evento, nos lo cede el espacio del Ayuntamiento de Madrid, que además va a formar parte, con lo cual Soft Landing World va a estar muy bien arropado Ujú. institucionalmente, además desde el punto de vista de que, como los que conocéis España sabéis, España es muy diferente a nivel de qué organizaciones o qué instituciones son las que arropan a estas redes que desarrollan a nivel internacional. En el caso de Madrid, las redes eran el Ayuntamiento y la Cámara de Comercio de Madrid, por ende, y las dos van a estar acompañándonos Qué especialmente bueno. dentro del evento, con lo cual, hiper agradecidos de que sean receptivos de este gran proyecto que es Soft Landing World. Bien. Excelente. Estamos condenados al éxito, así que Eso vamos, es, no queda vamos. otra. No queda otra. Bueno, bueno, lo despedimos a Guillermo con un fuerte aplauso y le deseamos el mayor de los éxitos para el evento en España. Muchas gracias a todos ustedes, colegas, por estar presentes y nos vemos la próxima semana. Gracias a todos, traslado Pues las muy bien, transparencias a muchas gracias. Santiago y que las difunda como él considere. Santiago, mil gracias. No, a Muchas ustedes. gracias. Adiós. Chao, Gracias, gente. Chao, chao, Guillermo. gracias. Adiós. Adiós. Felicidades. Chao, Chao, chao. chao. Chao.